Crees que la guerra quedó en el pasado, que terminó hace décadas, en libros, documentales y fechas que ya no afectan tu vida. Pero hay algo que casi nadie te dice. Esa guerra no desapareció. Se metió en la forma en que vivimos, en esa sensación difícil de explicar, de que algo puede salir mal en cualquier momento, en la necesidad de revisar noticias, aunque no quieras, en esa inquietud silenciosa que aparece sin motivo claro. No es casualidad. Es herencia. Una generación entera creció escuchando sirenas en la noche, perdiendo a sus familias, aprendiendo que el mundo podía romperse en cuestión de horas. Y sin darse cuenta, nos enseñaron a vivir igual. Hoy no escuchas bombas, pero vives atento, vigilante, esperando. El dispositivo que tienes en la mano no es solo tecnología, es la forma más avanzada de estar conectado y también de no dejar de mirar nunca, de saber todo, de temer todo. Un mundo donde la información no descansa, donde las amenazas nunca desaparecen del todo, donde el miedo ya no necesita sonido para estar presente. Y lo más inquietante no es eso, es que te acostumbraste a vivir con esa tensión, a sentir que algo puede pasar, aunque no esté pasando nada. Porque lo que comenzó hace más de 80 años no terminó. Solo cambió de forma, y hoy vive en la manera en que piensas, en lo que sientes y en cómo miras el mundo cada día. Si te interesa entender por qué el mundo es así, suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿en qué momento empezamos a vivir con miedo sin darnos cuenta? Nadie pensó que el mundo podía cambiar tan rápido. No al inicio. La gente seguía yendo al trabajo. Los niños iban a la escuela. Las familias cenaban juntas, hablando de cosas pequeñas, de planes, de la vida de siempre. Había problemas, claro. Tensiones entre países, discursos más duros, rumores que empezaban a incomodar, pero nada que pareciera capaz de romperlo todo. Hasta que pasó. De un momento a otro, lo que parecía distante se volvió inevitable. Las noticias dejaron de ser algo que se escuchaba por curiosidad y se convirtieron en una necesidad. Cada día traía algo nuevo, algo peor, algo más cercano. Y entonces apareció el miedo. No como un grito, sino como una presencia constante. La gente empezó a mirar el cielo de otra forma, a desconfiar de lo que antes parecía seguro, a entender que el peligro ya no estaba lejos, estaba en cualquier parte. Las ciudades cambiaron. Las luces se apagaban por la noche para no ser vistas. Las ventanas se cubrían. El silencio dejó de ser tranquilidad y se volvió alerta. Las familias también cambiaron. Conversaciones que antes eran normales se volvieron tensas. Las despedidas empezaron a durar más. Y nadie decía en voz alta lo que todos sabían, que tal vez no habría un mañana igual. Y en medio de todo eso, algo empezó a romperse. No solo edificios, no solo países, algo dentro de las personas. Porque cuando entiendes que el mundo puede desaparecer en cualquier momento, ya no vuelves a pensar igual. Ya no confías igual, ya no vives igual. Y ese cambio no terminó con la guerra, se quedó. Pasó de generación en generación, sin palabras, sin explicaciones, como una forma nueva de ver el mundo. Una forma más alerta, más desconfiada, más preparada para lo peor. Y sin darte cuenta, tú también la heredaste. Ese cambio no se detuvo cuando terminaron los combates. De hecho, ahí fue cuando empezó a tomar otra forma, porque después de la guerra, el miedo no desapareció. Se organizó. Se volvió estrategia. Los gobiernos entendieron algo que nunca olvidarían. El peligro podía aparecer en cualquier momento y la única forma de sobrevivir era anticiparse. Así comenzó una nueva etapa. No de explosiones constantes, sino de vigilancia constante. Se desarrollaron sistemas para detectar amenazas antes de que ocurrieran. Tecnologías capaces de ver más lejos, escuchar mejor, reaccionar más rápido. El radar no era solo un avance técnico, era una respuesta al miedo. La necesidad de no volver a ser sorprendido. Y con el tiempo, esa lógica no se detuvo en el campo militar, se expandió. Entró en la vida cotidiana, poco a poco.
Primero como protección, luego como hábito. Y hoy, como algo completamente normal. Porque ahora tú también vives anticipándote. Revisas información todo el tiempo, buscas señales, intentas entender lo que puede pasar antes de que pase, no porque quieras, sino porque aprendiste a hacerlo. Vivimos en un mundo donde saber antes es sobrevivir mejor, donde estar informado no es solo una opción, es una necesidad. Y eso se refleja en todo, en cómo consumimos noticias, en cómo reaccionamos ante crisis, en cómo desconfiamos incluso cuando todo parece estar bien. La tecnología aceleró ese proceso. Internet no solo conecta personas, conecta alertas, tensiones, amenazas, posibilidades. Todo al mismo tiempo, todo el tiempo. No hay pausa, no hay silencio real. Siempre hay algo pasando en algún lugar del mundo y tú lo sabes, lo ves, lo sientes. Y aunque no estés en peligro directo, tu mente actúa como si pudiera estarlo. Eso no es casual, es el resultado de décadas aprendiendo que el peligro puede aparecer sin aviso y que quien no está atento, pierde. Por eso hoy, sin darte cuenta, llevas en el bolsillo algo más que un dispositivo. Llevas una extensión de ese sistema, uno que nació en medio del miedo y que ahora forma parte de tu vida diaria. Y lo más inquietante es que ya no sabes cómo sería vivir sin eso. Pero el cambio más profundo no ocurrió en la tecnología. Ocurrió dentro de las personas, porque no importa cuánto avance el mundo por fuera, si por dentro algo ya no vuelve a ser igual. Después de la guerra, millones de personas regresaron a sus casas. Pero no regresaron como eran antes. Volvieron en silencio, con recuerdos que no sabían cómo explicar, con imágenes que no podían borrar. Muchos intentaron seguir con su vida, trabajar, formar una familia, sonreír otra vez, pero había algo que no encajaba, algo que aparecía en momentos inesperados, un ruido fuerte, una noticia repentina, una sensación sin motivo claro, y de pronto, todo volvía, no como un recuerdo, sino como una reacción. El cuerpo se tensaba, la mente se aceleraba. El miedo aparecía antes de poder ser entendido. Fue ahí cuando el mundo empezó a notar algo nuevo. Personas que no podían dormir, que evitaban ciertos lugares, que vivían en alerta, incluso cuando ya no había peligro real. Hoy lo llamamos trauma. Pero en ese momento, nadie sabía qué era. Solo sabían que algo se había roto. Y lo más importante es que eso no se quedó solo en quienes vivieron la guerra. Se transmitió no como una historia contada, sino como una forma de vivir. Padres más duros, más silenciosos, más preocupados. Niños que crecían sintiendo que el mundo no era un lugar seguro, aunque nadie se lo dijera directamente. Y así, poco a poco, esa forma de percibir la realidad se volvió normal. Desconfiar antes que confiar. Prepararse antes que relajarse. Esperar lo peor, incluso cuando todo parece estar bien. Y décadas después, eso sigue ahí. Lo ves en la ansiedad moderna, en la necesidad constante de control, en la dificultad de desconectar, en esa sensación de que siempre hay algo pendiente, algo que puede salir mal. No es solo estrés, no es solo el ritmo de vida actual. Es una herencia emocional, un sistema interno que fue moldeado en uno de los momentos más extremos de la historia y que nunca volvió completamente a la calma. Hoy no necesitas vivir una guerra para sentir sus efectos, porque esa forma de reaccionar al mundo ya viene contigo, está en la forma en que interpretas una noticia, en cómo reaccionas ante la incertidumbre, en cómo tu mente intenta anticipar lo que todavía no ocurrió. Y sin darte cuenta, vives preparado para algo que tal vez nunca pase, pero que tu mente aprendió a esperar. Y lo más inquietante es que esa forma de vivir ya parece normal. Si lo que estás escuchando te resulta familiar, no es casualidad. Mucho de lo que sientes hoy no empezó contigo. Y esto es solo una parte de la historia. Suscríbete al canal,
porque lo que viene después puede hacer que veas el mundo de una forma completamente distinta. Ese estado de alerta no se quedó solo en las personas. Se convirtió en la forma en que el mundo entero empezó a funcionar. Después de la guerra, nada volvió a ser simple entre países. La desconfianza se instaló como base. Nadie quería volver a ser sorprendido. Nadie quería volver a estar en desventaja. Nadie quería bajar la guardia. Y así comenzó una nueva tensión, una que no siempre se veía, pero que nunca desaparecía. Las grandes potencias dejaron de enfrentarse directamente, pero nunca dejaron de prepararse. El miedo cambió de forma. Ya no era solo una guerra visible. Era una amenaza constante, silenciosa, latente, la posibilidad de que todo pudiera escalar en cualquier momento. Y esa sensación sigue aquí. Está en las noticias que ves todos los días, en conflictos que parecen lejanos, pero que nunca lo son del todo, en decisiones políticas que afectan a millones, incluso cuando no lo percibes. El mundo aprendió a vivir en equilibrio inestable, un lugar donde todo funciona, pero nada es completamente seguro, donde acuerdos existen, pero la confianza nunca es total, donde la paz no es ausencia de conflicto, sino una pausa controlada. Y eso cambia la forma en que percibimos la realidad. Porque aunque no estés en medio de una guerra, sabes que existe. Sabes que puede volver. Sabes que nunca desapareció del todo. Y esa idea se filtra en conversaciones, en pensamientos, en esa sensación de que el mundo está siempre al borde de algo. Hoy, la información hace que todo eso sea imposible de ignorar. Antes, una guerra podía sentirse lejana. Hoy, ocurre frente a tus ojos, en tiempo real. Ves imágenes, lees titulares, escuchas opiniones, y aunque cierres la pantalla, algo queda. Una tensión sutil, una inquietud que no siempre sabes explicar. Porque tu mente no separa completamente lo que ve de lo que vive. Si el mundo parece inestable, tu sensación interna también cambia. Y eso no es debilidad. Es adaptación. Una adaptación que comenzó hace décadas, cuando la humanidad entendió que la seguridad absoluta no existe. Que todo puede cambiar, que todo puede escalar, y que, en cualquier momento, lo que parece lejano puede volverse cercano. Por eso hoy, incluso en los momentos de calma, hay algo que no desaparece del todo, una alerta leve, una sensación de fondo, como si el mundo estuviera en pausa, pero nunca completamente en paz. Y lo más inquietante es que ya aprendimos a vivir así, y después de todo eso, queda una pregunta. Si la guerra terminó, ¿por qué seguimos viviendo como si no lo hubiera hecho? Porque en ningún momento alguien dijo, todo volvió a la normalidad. Eso nunca pasó. Lo que pasó fue otra cosa. La humanidad siguió adelante, pero cambió la forma en que se protegía, en que se organizaba y en que pensaba. Se construyeron sistemas para evitar errores del pasado. Se desarrollaron tecnologías para anticipar amenazas. Se crearon estructuras para mantener el control, pero junto con eso, también se consolidó algo más, una forma constante de vivir en alerta. Hoy, todo está diseñado para reaccionar rápido, para prever, para analizar, para no perder el control. Y tú estás dentro de eso. En cada notificación que interrumpe tu día, en cada noticia que cambia tu percepción del mundo, en cada decisión que tomas intentando evitar lo inesperado. Nada de eso es casual. Es la continuación de una lógica que nació cuando el mundo entendió que podía destruirse a sí mismo. Y desde entonces, todo gira en torno a evitar que eso vuelva a pasar. Pero hay un precio. Vivir preparados todo el tiempo también significa nunca desconectar del todo, nunca confiar completamente, nunca relajarse por completo. Siempre hay algo que puede fallar, algo que puede cambiar, algo que puede empezar. Y esa sensación no necesita una guerra real para existir, porque ya está dentro de la forma en que interpretamos el mundo. Por eso hoy, incluso en los momentos tranquilos, hay una parte de ti que sigue observando, que sigue evaluando,
que sigue esperando. No por decisión consciente, sino porque fue aprendido, porque fue heredado, porque fue necesario en otro tiempo. Pero hoy sigue aquí, y tal vez esa es la verdadera consecuencia. No lo que ocurrió en el pasado, sino lo que todavía vive dentro de nosotros. Algo que no vemos, que no cuestionamos, que simplemente aceptamos, y que sigue moldeando la forma en que pensamos, sentimos y vivimos. Aunque no nos demos cuenta, la guerra no terminó cuando dejaron de caer bombas. Terminó en los mapas, pero no en la mente humana. Y tal vez por eso, el mundo nunca volvió a sentirse completamente seguro. Si este tipo de historias te hace ver la realidad de otra forma, suscríbete, porque entender el pasado es la única forma de entender por qué el mundo es como es hoy.